Buenas noches, saludos a un nuevo episodio de Coloqueo, en esta ocasión en colaboración con la Academia de la Historia de San Germán. Saludos, Carlos, podemos comenzar. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a toda la audiencia que nos acompañan todos los meses, aunque sea una vez al mes, porque hay meses en que hemos hecho dos actividades y hasta tres, por su lealtad a todos nosotros en este foro de divulgación. Como ustedes saben, pues la Academia de la Historia de San Germán se fundó en el 2014 y prácticamente en esta joven edad hemos hecho más de 100 actividades entre conferencias en vivo, conferencias virtuales, publicaciones, congresos, etcétera. Y aprovecho la oportunidad antes de presentar a nuestro distinguido conferenciante de hoy para recordarles que el 27 de septiembre tenemos el segundo congreso de la historia de San Germán. Además de eso, vamos a estar distribuyendo en ese congreso el segundo volumen de nuestra revista, que también es una síntesis de ese primer congreso que tuvimos a bien hacer hace poco más de un año y medio atrás. Y nuevamente, darle las gracias al doctor Pablo Crespo Vargas, que además es el secretario de nuestra academia, por ser el productor del programa Coloqueos, que como todos ustedes saben, pues es un gran colaborador de la Academia de la Historia de San Germán. Así que le doy la bienvenida a los académicos, a todo el público general que nos escucha, que típicamente pues se conectan de Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana y España. Y hoy pues para mí es un privilegio presentar al doctor Ángel Dámaso Luis León, a quien tuve el honor de conocer virtualmente, ¿verdad? Porque eran los tiempos del COVID, etcétera, en un congreso de americanistas que se dio si no me equivoco, caramba, en Galicia y en la ciudad de Santiago. Y prácticamente, pues, siendo el tema que nos corresponde hoy, que es el tema de los indianos, algo tan importante y tan común para la historia española como la historia de las Américas, pues cuando le toqué la puerta casualmente a Damaso, él me dijo, oye, espérate, pero si ese es uno de mis temas de especialidad. Y me hizo la vida sumamente fácil porque no tuvimos que ir a procurar y a tocar otras puertas. Y Damaso gentilmente se conectó en esta noche para educarnos un poquito sobre ese tema. Quiero reconocer especialmente también de que para Damaso son las 11:33 de la noche en las Islas Canarias. Y eso pues habla muy bien del compromiso de colaboración con esta academia. Esperamos en un futuro, caramba, tenerlo en persona, porque es algo que entre la Academia de la Historia Dominicana, de los cuales somos correspondientes, y la Academia de la Historia de San Germán, pues hemos pensado en hacer varios congresos. Y este congreso que tiene que ver con las migraciones es uno que tenemos en remojo hace tiempito y queremos llevarlo a cabo. Así que sin mucho preámbulo voy a dar una corta introducción del currículum vitae en super síntesis de Damaso, porque la realidad es que yo estoy seguro que si estamos, ¿verdad? Si hablamos de todas las cosas que ha hecho este joven historiador, pues vamos a tener que hablar por un buen rato. Pero de todas maneras, ¿verdad? Lo voy a hacer para complacerlo a él. Y le voy a dar lectura a una corta biografía. Historiador canario, nacido en Tenerife, así que por eso ustedes van a ver que más o menos pronuncia como nosotros, ¿verdad? Porque es canario y los canarios y los puertorriqueños más o menos hablamos y pronunciamos de forma similar. Es profesor, ¿verdad? Nacido en Tenerife, es profesor de área de Historia de América de la Universidad de La Laguna, así como doctor especializado en esta área de conocimiento. Ha escrito numerosos libros de investigación, el último, Ecos Revolucionarios en el Caribe, medio siglo de influencia cubana en la Venezuela contemporánea, 1958 al 2013, publicado por Dickinson, que vio la luz este mismo año.
En el plano de las relaciones canario-caribeñas, ha publicado numerosos textos entre los que pueden destacar los artículos Islas Hermanas, La Palma y Cuba a finales del siglo XIX, 1875 al 1900, publicado por Recherches 2021. Si no me equivoco, Recherches es una editorial, ¿verdad?, francesa o algo así por el estilo, porque eso significa en español búsquedas, ¿verdad? 2021. O La imagen de América en la prensa del norte de Tenerife a finales del siglo XIX, en anuarios de estudios atlánticos. Además de ello, imparte docencia actualmente en asignaturas vinculadas con la relación entre Canarias y el continente americano. Así que nuevamente un tema tan y tan común para la historiografía peninsular, caribeña y americana. Qué mejor, ¿verdad?, que una persona especialista en el tema de esas relaciones entre nuestras dos geografías. Así que sin mucho más preámbulo, les presento al doctor Ángel Dámaso Luis León, no sin antes recordarles que una vez Ángel Dámaso termine su exposición, el doctor Crespo, como siempre, va a servir de moderador en la parte de preguntas y respuestas. Así que, Dámaso, nuevamente un privilegio tenerte aquí y a estas altas horas de la noche. Así que agradecido nuevamente con tu compromiso. Adelante, si eres tan amable. Buenas noches, Carlos. Buenas tardes. Bueno, buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Para mí es un verdadero honor, un lujo estar hoy aquí, aunque no esté presente físicamente, sí online. La verdad que me encantaría estar presente. La verdad es que pocas cosas me gustarían más que esto fuera presencial y recojo el guante que me has lanzado. Eh, Voy a a compartir mi presentación, una pequeña presentación sobre el tema que creo y espero que se vea bien y que se me escuche bien, que es un tema así muy genérico que se llama indiano. Se llama indiano. Mi objetivo en la conferencia de hoy es hacer algo divertido, bueno, divertido, ligero, muy divulgativo y que toque un poco una serie de elementos que creo que son interesantes, tanto para entender la realidad de los indianos en general como para las particularidades que a nosotros, que somos los protagonistas de la sesión de hoy, nos atañen. Y por eso he dividido la conferencia, que espero que coja entre 45 minutos y una hora, aunque luego yo me alargo y suele ser un poquito más larga, pero bueno, en 4 partes. Primero hablaremos de la definición del indiano, luego abordaremos la cuestión de los indianos españoles en un sentido genérico. La definición nos permitirá hablar de esos indianos españoles. La tercera parte, que será la más extensa, será la de los indianos canarios, ya veremos que dentro de los indianos españoles se diferencian con bastante notoriedad. Y ahí planteo una serie de subepígrafes que son en los que nos centraremos, aunque luego no se ciñan por completo. Y por último, la relación entre los indianos canarios y Puerto Rico. Bueno, lo primero para hacer un ejercicio pequeño de aterrizaje, por así decirlo, les estoy mostrando en la presentación 2 pequeños pantallazos donde aparece la definición de indiano o indiana, por una parte recogida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, con sus 4 acepciones, y por otra parte en lo que se llama el Diccionario Básico de Canarismo, que es un proyecto realizado en Canarias, que lo que intenta recoger es todo ese léxico diferenciado que existe en el archipiélago. ¿Por qué les muestro esto? Porque si atendemos a la cuarta entrada del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y a la primera entrada del Diccionario Básico de Canarismo, que son las definiciones que más o menos son asimilables, nos encontramos con un ligero
matiz diferente. Es decir, si miramos la RAE, el del diccionario de la RAE dice, dicho de un español que emigró a América en busca de fortuna y volvió rico. Mientras que el diccionario básico de canarismos dice, se dice del emigrante canario que vuelve de América, sin ninguna noción socioeconómica. Y esto va a ser clave para entender cómo se van a interpretar la figura del indiano en cada territorio. Porque va a haber una diferencia, yo creo que en este sentido sustancial. Si nosotros planteamos la idea de cómo de la idea del indiano, si preguntamos por la idea del indiano, cómo se visualiza, lo primero que puede venir en la península es este tipo de mansiones, que son las casas que ellos construían cuando regresaban enriquecidos y construían estas mansiones, donde demostraban el dinero que habían ganado, su estatus, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que para Canarias no es que no existan estas mansiones, pero la figura principal, es más lo que más o menos todos tenemos asociado, es este cuadro de principios del siglo XX de Juan Bautista Fierro Van de Valle, que se llaman Los Indianos, precisamente. Y en la que nos muestra el arribo de una familia o el retorno de una familia que sí que viene con unas ropas diferentes y que viene con una serie de elementos ornamentales diferentes, pero que no necesariamente está asociado con un enriquecimiento exacerbado con respecto a la población. Es decir, nos habla de un personaje que puede entrar desde el retorno de alguien que ha mejorado sus condiciones de vida, que es lo normal dentro de los emigrantes canarios que van a América durante la práctica totalidad, con excepciones de los 500 años de historia común, a esos personajes que sí vemos para el resto de España y que podemos observar en la otra imagen, en la imagen que encontramos para España. ¿Vale? Si nos centramos en el primer caso, en un primer momento, en el caso español, tenemos que tener en cuenta que estos indianos que viajan a América proceden de toda España, tienen origen en toda España. Pero la mayor parte, o por lo menos la mayor parte de los que tenemos a día de hoy legado, se desplazan principalmente de la costa norte, es decir, de la zona de Galicia, de la zona asturiana, de la zona cántabra, del País Vasco, también del norte de Castilla y León. Entonces, no quiere decir que no haya el resto del país, pero son los que tienen un vínculo más asociado a esta emigración. Para encuadrarlo, la mayor parte de esta emigración que produce indianos, o que produce el término de ese retorno de indianos ricos, nos encontramos sobre todo en el siglo XIX y principios del XX. ¿Vale? Esta población, estos emigrantes que viajan a América y que han retornado, proceden la mayoría de entornos rurales. Hay que tener en cuenta que todos estos territorios tienen una característica común, que además comparten con Canarias, que es que tienen el hábitat muy disperso. Son zonas montañosas o con mucha influencia del influjo tanto del macizo galaico en Galicia como de la cordillera cantábrica en Cantabria y Asturias y el norte de Castilla y León, como de los Montes Vascos. Y el poblamiento no es un poblamiento tan concentrado, sino más disperso, más marcado por caseríos, más marcado por pequeñas valles poblados que se dedican a actividades agroganaderas, ¿vale? Una zona muy húmeda, bastante fresca, bueno, no sé. Aunque la mayoría pertenezcan o procedan de estos pueblos, también va a haber bastante migración que proceda desde las zonas urbanas, es decir, de Santander, de Oviedo, de Gijón, de Santiago, etc. ¿Vale? Nos vamos a encontrar también con una población que procede de este contexto, por así decirlo. Generalmente, en porcentaje, nos encontramos con una migración mayoritaria de clases populares, pero también hay un aporte de clases medias ilustradas. Ahí les pongo algunos ejemplos de algunos escritores de la cornisa cantábrica que estuvieron en su día en América, que desempeñaron labores de administración, y eso es clave. Una parte importante de las clases, digámoslo así, más acomodadas,
muchos de ellos irán a América o a hacer negocio o a desempeñar papeles administrativos dentro de la estructura de la colonia. Dentro de la estructura de la colonia en ese siglo XIX, una vez se independizan las repúblicas y se mantiene el control de Cuba y Puerto Rico. Entonces, muchos de los que vayan a Cuba y Puerto Rico tendrán ese papel. Los que vayan a otros entornos, a Argentina, por ejemplo, no van a desempeñar ese papel, lógico. Pero sí que van a desempeñar otro tipo de trabajos, ya sea en profesiones liberales, en comercio, lo que sea. Las principales zonas de destino son, por un lado, ese entorno del antiguo imperio, es decir, Cuba y Puerto Rico, pero sobre todo va a haber una preeminencia de Argentina, de migración hacia Argentina. Y esto es clave hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque a día de hoy incluso la forma en la que tienen los argentinos de referirse a los españoles es a través del gentilicio, en ocasiones peyorativo, gallego. ¿Vale? Y gallegos, porque se asocia a que toda la migración que iba a Argentina pertenecía al mismo entorno, a la misma región, hoy en día la llamaríamos nacionalidad histórica, que es Galicia. Entonces se hace un proceso de equiparación. En realidad hay un contingente gallego muy potente, pero hay emigración a Argentina de asturianos, de cántabros y de población de toda la península. Desde Canarias también hay, pero hay muy poca. Pero ya veremos por qué. ¿Vale? Lo dicho, van a ir tanto a Argentina dentro de las políticas poblacionistas en cierta medida también de blanqueamiento y poblacionistas y de extensión del control en el territorio al sur de las grandes ciudades argentinas. Se van a dedicar al campo, se van a dedicar a la explotación agroganadera. Además, va a tener una ventaja en este sentido, porque estas poblaciones peninsulares se van a adaptar mejor a un clima que se parece más que el del Caribe. Y la mayoría van a trabajar en ese campo, ¿vale? En ese campo. Aunque también habrá grupos en las ciudades que se dedican al comercio, al pequeño comercio y no tan pequeño, a cuestiones pesqueras, a otras cuestiones. Este por un lado Argentina y por otro lado los territorios vinculados a la corona. ¿Qué pasa con los territorios vinculados a la corona? Los territorios vinculados a la corona van a recibir dos aportes. Uno, el de esas clases medias y altas que quieren trabajar en la administración, sobre todo, y luego una vehiculación por parte de la corona que quiere poblar estos territorios de población española, por un lado para seguir manteniendo el control, por otro lado para dar salida a población que se encuentra en situación complicada, pero también para seguir manteniendo el control colonial. Eso nunca hay que obviarlo. Ellos siempre van a querer mantener el control colonial, y el control colonial se va a mantener más con población que sea española que con personas propias de Cuba o de Puerto Rico. Entonces la corona también va a jugar ese papel de cierto control político, ¿vale? Dicho esto, estos indianos van, desarrollan sus actividades comerciales, agroganaderas en Argentina, en Puerto Rico, en Cuba, se enriquecen, muchos de ellos se casan con población local y establecen vínculos, la mayoría se quedan, pero algunos de ellos, sobre todo a finales del 19 y principios del 20, comienzan a retornar a España. ¿Cómo? Con una mayor cantidad de dinero, teniendo mayor cantidad de dinero, mayores riquezas, y lo van a invertir en sus territorios de origen. Y a esos territorios de origen no solo van a llevar esos capitales que van a participar en el desarrollo de la propia actividad agroganadera en esos territorios de origen, en ese norte peninsular, en esa submeseta, en la meseta central, también en las grandes ciudades, sino que también va a haber una importante entrada de ideas, de formas de entender el mundo, de nuevas formas de pensamiento que se van a relacionar con cómo
se establecía, por así decirlo, cómo se establecían las estructuras de pensamiento o cómo se van desarrollando las estructuras de pensamiento en, por así decirlo, en América, en los territorios en los que ellos han emigrado. Ahí van a tener contacto con pensamiento feminista, por ejemplo, van a tener contacto con movimientos de liberación nacional, van a tener contacto con muchas ideas, ya sea propias de esos territorios o que están tamizados por ideas que proceden del continente y que en ocasiones esto se traslada a, al territorio de destino, de origen, perdón. Además, consigo van a traer una serie de estilos o de formas de entender la estructura habitacional, las casas, las fincas, y van a traer un fuerte legado arquitectónico. ¿A qué me refiero con fuerte legado arquitectónico? Con la imagen que vimos al principio o, por ejemplo, con esta maravilla que es el archivo de indianos de Ribadedeva, en Asturias, que hay una rata en el eso, pone Asturias, que puede ser quizás el gran elemento así significativo o como símbolo de esa emigración, por así decirlo, de esa emigración y retorno de los indianos a esta zona norte. Es decir, no solo por la arquitectura, el colorido, sino podemos ver cómo aparecen las palmeras como un elemento también como muy significativo y muy simbólico. Entonces, todo este legado que se produjo en su momento, como en las cronologías que antes mencionamos, se va a extender hasta la actualidad. Tanto es así que hoy esto representa un archivo bastante importante que habla de la emigración asturiana a América y un museo de la emigración asturiana a América, valga la redundancia, situada en esta pequeña localidad. Pero este legado arquitectónico se va a reproducir en otras pequeñas localidades, tanto de Asturias como de Cantabria, como de Castilla-León, como de Galicia, como de otras comunidades españolas. Lo dicho, estamos mencionando estas, pero hay personalidades o personas que van a ir desde otros lugares. No se puede obviar el papel de explotación que tiene, en el sentido económico, de explotación que tiene la colonia catalana en la Cuba del siglo XIX, por ejemplo, el papel que tiene en el comercio. ¿Vale? Bueno, volvemos atrás y nos encontramos con ese legado arquitectónico, pero también con algunos elementos que sobreviven hasta hoy de una manera un tanto más residual en la cultura, como es cierto legado festivo, y ahí pongo, por ejemplo, el Día del Indiano en comillas, que se celebra en comillas, pero también hay unos días de Hispanoamérica que se celebran también en Asturias. Hay un cierto legado, se produce un cierto legado. Dicho esto, nos encontramos con una realidad en la que el vínculo con América será fuerte, en algunos lados, en algunos sitios como Galicia, se reforzará con la posterior emigración del siglo XX, sobre todo a Venezuela, pero en otros lados, en los otros lugares que hemos mencionado, quedarán un contexto, no quiere decir que en Asturias, en el País Vasco, no haya emigración, a Venezuela sí que la hay, pero cuantitativamente es mucho menos importante. Quedará como algo vinculado a el cambio del siglo pasado, del 19 al 20. Entonces quedará como algo más lejano en ese acervo cultural que puedan tener estas comunidades. Hemos presentado esta idea general y vamos a hablar un poco de cómo se da la cuestión en Canarias. Y lo primero que yo les planteo, aparte de esta imagen de un anuncio en un periódico canario donde nos habla de las salidas de los barcos y de los precios, etcétera, etcétera, y de los destinos, lo primero que les pongo ahí que es un subtítulo, que es un elemento diferenciado. El canario en América va a ser un elemento diferenciado casi siempre, casi siempre. ¿A qué me refiero como un elemento o un sujeto diferenciado en América? Me refiero a un elemento
diferenciado en América porque casi siempre será concebido como tal, porque su forma de relacionarse con América durante los prácticamente durante los 5 siglos de coexistencia común es diferente al del resto de España. Tanto es así que por ahí les pongo 3 elementos que son anecdóticos o pueden parecer anecdóticos, pero no sirven para apuntalar esta realidad. Lo primero es que tanto Bolívar como Martí, por poner dos sujetos, los identifican y los diferencian. Es decir, cuando Bolívar emite el decreto de guerra-muerte, lo primero que dice es españoles y canarios. Contad con la vida, contad con la muerte, bla, bla, bla. Los diferencia, sabe lo que son. Aparte de que se relacionan. Más, Miranda era el hijo de un comerciante canario. Y en cierta medida, bueno, fue rechazado por la élite, en parte por ello. Y por otra parte, Martí también los diferencia. Martí siempre dice, el canario produce en estas tierras, esto no me sale tan literal, o puede producir en estas tierras aquello que en su territorio de origen se le niega. Entonces, y jugará un papel diferenciado. Los canarios jugarán un papel diferenciado en los dos conflictos. ¿Vale? Pero estos son solo un símbolo, por así decirlo. Otro de los símbolos es que en algunos lugares tienen su propia nomenclatura. Y aquí me voy a Venezuela con el término blanco de orilla, ¿vale? Con la creación del término blanco de orilla. El término blanco de orilla no se equipara al de canario, al de isleño. Que isleño ya por sí es una creación, ¿vale? El arquetipo del isleño. Este es isleño. Pero si Puerto Rico es una isla y Cuba es una isla y Santo Domingo es una isla, ¿cómo que este es un isleño? Y en Venezuela isla. Porque hay la creación de un concepto que es el del isleño. Y además, luego encaja en en Venezuela del blanco de orilla. El blanco de orilla es un blanco, pero que en la escala social está un poco, o por no decir, se separa de esta élite mantuana, que es la criolla que controla la colonia. Que controla la colonia, no, que es la que produce la independencia y la que tiene más acceso a recursos, por así decirlo. Hay que tener en cuenta todas estas las cuestiones de la importancia de la cuestión socio-racial en la América colonial y postcolonial, aunque esto sea fluctuante como ha demostrado Anne Inman durante los últimos años, o para Puerto Rico ha trabajado también María del Carmen Baerga. Entonces, nos encontramos con una cuestión que es fluctuante, pero sigue siendo clave. Es decir, ¿dónde se sitúa esta gente dentro del esquema? Para Puerto Rico suelen ser asociados a población blanca. En otros territorios es blanca, pero menos blanca. Incluso hay procesos de identificación como pardos. Pero bueno. Y por último, y lo que mencioné en un principio, son solo, como dije en un principio, estos son solamente ítems para sujetar esa realidad de que es un elemento diferenciado. Se les diferencia, sobre todo en el Caribe, en cuestiones laborales o económicos laborales. Y muchas veces en Cuba se les reclama, o en Venezuela se les reclama, el poblamiento se haga con canarios porque se adaptan mejor al clima, al trabajo en esas condiciones. Entonces, vamos a hablar de un sujeto diferenciado. Siempre teniendo en cuenta que el primer elemento que produce esa diferenciación es que es la geografía. Primero, la lejanía del territorio continental europeo, la cercanía a África y sobre todo el trasiego en la ruta de India. Nos encontramos en un punto intermedio entre los tres continentes, más allá de la distancia a un lado u otro, la pertenencia a un tipo de corona o de otra. Y eso influye en la formación de la comunidad, ¿vale? De cómo se construye la identidad y cómo se construye la comunidad y cómo se construye la historia del archipiélago. Una historia de un archipiélago que, como pueden ver aquí, son 7 islas, en la actualidad se reconocen 8, pero son las 7 que mantienen no tanto una identidad, pero sí una cierta, a pesar de reconocerse todos como canarios, hay una cierta diferenciación profunda entre una isla y otra. Y además, la geografía de estas islas es muy diferente, es decir, las dos
más orientales son muy secas, las otras 4 se parecen un poco más, aunque La Palma sea más húmeda, y eso va a determinar también cómo estas islas se relacionen con América, ¿vale? Con América. Más o menos les pongo ese mapa también ahí para que cuando yo utilice la palabra una isla, Lanzarote o Tenerife, más o menos identifiquen dónde están. Hay que tener en cuenta eso, lo que les dije, que las 2 orientales son más secas y que las otras son más versátiles. La Palma es más húmeda y que, por ejemplo, Tenerife y Gran Canaria son islas bastante pobladas. La Palma en época histórica también, el resto no tanto. Entonces, eso también va a determinar las relaciones. Incluso antes de la contemporaneidad tienen un estatus jurídico-político diferente. Es decir, La Palma, Tenerife y Gran Canaria tienen un estatus y el resto tienen otra, ¿vale? Tienen otro. Y eso determina también la migración. Pero bueno, no me quiero extender en esta presentación, solo que la tengan ahí en la mente, más o menos, para alguna cosa y no se pierda. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una tradición de relación migratoria y colonizadora entre Canarias y América. Es decir, hay que tener en cuenta 2 cuestiones. Por un lado, hay canarios viajando que tengamos registrados desde el segundo viaje de Colón, es decir, el trayecto se hace. Hay que entender que el viaje de Colón siempre se dice que sale de Huelva, pero en realidad la última parada es La Gomera, que es una isla de Canarias, es decir, y es clave en el trayecto, y va a abrir toda una dinámica que se va a extender siglos. Y por último, que las conquistas del Caribe y de Canarias van a ser prácticamente simultáneas, o la finalización de la conquista de Canarias va a ser prácticamente simultánea. Cuando se produce el descubrimiento de América, entre comillas, quedan 2 islas de Canarias sin conquistar, ¿vale? Hay poblaciones aborígenes que no han conseguido ser vencidas. Dicho esto, esta simultaneidad, esta realidad geográfica, toda esta situación, toda esta excepcionalidad, porque va a tener unas excepcionalidades incluso a nivel jurídico, van a hacer que se produzca una colonización y una migración constante durante estos 5 siglos, durante 4 y medio, hasta el desarrollo de Canarias, desde los años 60 o 70, mejor dicho, del siglo pasado, que solo van a estar marcadas, va a ser constante y solo va a estar marcada por la fluctuación en la situación económica en el propio archipiélago, ¿vale? También por elementos legales, pero principalmente por la situación económica en el archipiélago, que va a generar un retorno que no va a ser abrumador hasta el siglo XIX, no van a ser abrumadores hasta el siglo XIX, pero van a existir, es decir, va a haber una vinculación entre Canarias y América en términos humanos, también en términos comerciales, porque el comercio canario con el Caribe va a ser esencial en toda la edad moderna, el comercio y el contrabando, todo se ha dicho. Y que en el siglo XIX va a cambiar. Va a cambiar en un primer momento porque va a estar marcado, por un lado, por la época de la contrata, una contrata que supone el precedente cercano de sobre todo del periodo en el que nos vamos a centrar, y que es la antítesis total. ¿Por qué? Porque si generalmente la historia de la migración canaria-América es una historia de mejora de las condiciones socioeconómicas de los emigrantes durante la contrata, esto no se va a producir en líneas generales. No digo que no se produzca, pero no va a ser tan generalizado y en algunos casos se va a producir lo contrario, un empeoramiento. ¿Por qué? Porque la contrata surge como un modelo de sustitución de la esclavitud. Es decir, no es que sea la esclavitud, pero es un modelo de sustitución. Esto lo han trabajado maravillosamente en un libro que está en internet colgado. Trabajaron Manuel de Paz Sánchez y Manuel Hernández González. Para mí es una de las grandes obras de la historiografía canaria, que se llama La esclavitud blanca, ¿vale? Pero bueno, con esta población va a viajar no solo personas, va a viajar todo un, digámoslo así, todo un bagaje cultural, lingüístico. La forma de hablar de gran parte del Caribe es heredera de la forma de hablar de la Baja Andalucía y de la forma de hablar de Canarias.
en el culto, en la forma, no solo en el culto católico, sino también en otro tipo de cultos, en productos. Tengan en cuenta que el plátano viaja a América desde Canarias, que el azúcar viaja a América desde Canarias. Entonces, hay una serie de productos que se trasvasan desde este archipiélago hacia el Caribe y luego hacia el continente. Todo esto y muchas más cosas nos hacen defender el concepto que Xiomara Núñez Rodríguez estableció hace unos años, en el que habla de canaribeñidad, en el que Canarias, por lo menos en el siglo XIX y hasta la cesura que produce el franquismo, es un territorio que se encuentra, bueno, el franquismo un poquito antes, es un territorio que se encuentra inmerso cultural y socioeconómicamente dentro del contexto del Caribe. Está totalmente conectado, totalmente conectado. Y esto nos lleva a el lapso donde queremos pararnos, que es el último cuarto del siglo XIX. Este último cuarto del siglo XIX está precedido por la migración de la contrata, que como hemos dicho es una migración que no siempre tiene buen resultado, pero que va a ser sustituida a finales del siglo XIX por otro modelo migratorio, que es lo que se llamó aquí el periodo de la emigración masiva. Va a estar producido por la crisis de las tintorias. Canarias, en la segunda mitad del 19, la principal actividad eran los tintes, la cochinilla, la barrilla, los tintes naturales, que con la revolución industrial van a ser sustituidos totalmente por los tintes sintéticos, y va a haber un gran ejército de población, de masa de mano de obra, que no va a tener lugar donde ganarse la vida. Y América va a aparecer, como siempre ha aparecido, como salvaguarda. Además, va a entrar varias cuestiones que van a propiciar que esto se acelere o se produzca en mayor medida. Por una parte, los salarios en Canarias son bastante bajos en comparación con América. Por ejemplo, en Cuba el precio de un jornal en Cuba con respecto a Canarias podía ser 18 veces más alto. Es decir, lo podría multiplicar por 18. Entonces, hay un efecto llamado, aparte de la tradición migratoria que ya preexiste. Además, esta emigración no se va a producir a través de contratas, ni de contratos, ni de nada por el estilo, sino vamos a asistir a un modelo de emigración mucho más capitalista, basado en la libertad de movimiento y en la captación por parte del mercado azucarero, cacaotero, tabaquero en el Caribe, de esta mano de obra, que aún así va a ser barata, para trabajar en el campo. ¿Vale? Además, todo esto va a ser posible porque va a haber un desarrollo de la navegación en el Atlántico. No solo con los buques de vapor, sino sobre todo para el caso canario, vamos a ver el desarrollo de una navegación a vela que en ciertos astilleros como el de Santa Cruz de la Palma se va a desarrollar mucho. Entonces vamos a tener una burguesía marítima en ciertos entornos, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, donde se va a intentar que el tránsito de personas también sea un negocio, que el tránsito entre Canarias y América, que era un mercado esencial para los productos canarios, sea un negocio. Entonces va a haber un impulso por parte de una burguesía. ¿Eso quiere decir que toda la burguesía canaria o todas las élites canarias van a estar a favor de la migración? No, para nada. Al contrario, la burguesía agraria lo que va a querer es ese ejército de manos disponibles que le permita negociar hacia abajo el pago de los salarios. Pero sí que va a haber una burguesía marítima que va a favorecer este tipo de migración. Entonces, en ese periodo que va entre 1875 y 1930, nos centramos en ese periodo porque es en el que se producen más procesos de enriquecimiento, ¿vale?
más procesos de enriquecimiento. Y además es en el que se produce también una masificación de la emigración, en el que América se convierte en un lugar deseado, en el que las clases populares, su aspiración es ir a América. Estas clases populares se van a montar en ese abaratamiento, digámoslo así, de los pasajes y en esa nueva realidad para ir a América, ¿vale? Para ir a distintos puntos de América. Van a ir a Cuba, van a ir a Puerto Rico, van a ir a Uruguay, van a ir a Venezuela, van a ir a Santo Domingo, principalmente Cuba, Venezuela, Puerto Rico y Uruguay. ¿Vale? Es el póker clásico de la migración canaria junto a Santo Domingo. ¿Vale? Aunque va a haber migración a otras zonas, pero mucho más pequeña. Mucho más pequeña. ¿Vale? Va a haber migración a Costa Rica, a México, pero va a ser mucho más pequeña. Además, la permanencia de población previa o la existencia de población previa va a hacer que conozcan los territorios a los que van y que más o menos se puedan mover en esos territorios de origen. Además, ellos van a evitar procesos convulsos. ¿A qué me refiero con procesos convulsos? La conflictividad venezolana de finales del siglo XIX va a producir que esa emigración que en un primer momento iba a Venezuela se desvía hacia otros lados. Durante la guerra de Cuba o la guerra de independencia no va a haber tanto desvío de emigración como parece ser. El impasse va a producir con la entrada norteamericana en el conflicto. Ahí sí que la migración se va a frenar totalmente. Pero rápidamente se va a volver a reactivar. Rápidamente se va a volver a reactivar. Ya veremos por qué. Lo dicho. Los destinos mayoritarios va a ser Cuba, sin ninguna duda. 4 de cada 5 de la migración legal va a ir a Cuba. Seguida de Venezuela, Uruguay, Puerto Rico y a mucha distancia los que mencionamos antes. Costa Rica, Argentina. Un 70% van a ser hombres. Un 29% van a ser mujeres. Un 72% de solteros, la mayor parte solteros. 1 de cada 4 van a ser casados, lo cual no es poco, para nada es poco. Es decir, no estamos hablando de una migración solamente individual, también va a haber emigración de familia. Y un 4% de viudas. Lo que sí veremos es una emigración que en su mayoría es joven. 3 de cada 4 tienen menos de 25 años. Muchos de ellos quieren evitar el servicio militar. Mucha de la emigración ilegal, de estos prófugos que no quieren ir a hacer el servicio militar, van a ir a Venezuela directamente. No van a ir a Cuba ni a Puerto Rico, van a ir a Venezuela. Y luego después de Venezuela se pueden quedar o se pueden mover. Pero bueno, lo dicho, 3/4 poseen menos de 25 años y un 92% menos de 40. Esto es interesante por dos cuestiones. Uno, por la capacidad que tiene para movilizar población en edad de trabajar. Y dos, porque va a estar muy relacionada con el retorno. Relacionada con el retorno en dos cuestiones. Puede producir la llegada de indianos, es decir, población canaria que ha emigrado con 20, 21 años, ha estado 10 años en Cuba, o ha estado 10 años en Puerto Rico o en Uruguay, se ha enriquecido y con 31 o 32 años regresa con ese dinero y se instala en Canarias. O población que con esa edad comienza a ir a Cuba y a construir lo que luego se llamará emigración golondrina. Se dará sobre todo en Cuba, no tanto en Puerto Rico, sí en Venezuela, no tanto en Uruguay, que es población que estará una época del año en Cuba, una época del año en Canarias, una época del año en América, una época del año en Canarias. Generalmente suele coincidir con la zafra. ¿Vale? Pero esto es importante para entender a esos que retornan. Bueno, en destino, la mayoría se especializan en el ámbito agroganadero, ¿vale? En el cultivo que se esté desarrollando en el lugar de recepción. Azúcar, café, cacao, pero sobre todo el canario va a estar muy ligado, sobre todo en Cuba. En Puerto Rico va a estar más ligado a la explotación azucarera. En Cuba va a estar ligado a la explotación tabaquera. Y veremos por qué, ¿vale?
en estos lugares de destino, contribuyen a la sustitución progresiva de la mano de obra esclava. Es decir, a la incorporación de esta mano de obra, digámoslo así, desde un punto de vista más capitalista, ¿vale? Y se van a aprovechar de ese proceso en el que van a recibir unos salarios mucho más altos que en origen, o a veces se les va a pagar en parcelas pequeñas, lo cual esto no es contraproducente para ellos, ya veremos por qué, pero que le saca de la dinámica de aquellas draconianas condiciones de la contrata. Aquellas draconianas condiciones de la contrata. Además de agricultores, se adaptarán muy rápido al contexto de destino y muchos de ellos se convertirán en mayorales, en capataces, incluso oficios urbanos de baja cualificación como lecheros, pulperos, baratilleros, loteros, ¿vale? Y el objetivo, no quiero decir que del 100%, pero hay un elemento, y esto lo ligo con lo que dije antes del tabaco y con la de la cesión de pequeñas parcelas para el trabajo, para su propio consumo. El objetivo del canario en América, no quiere decir de todos, pero como símbolo es la pequeña propiedad. Y en eso el tabaco encaja a la perfección, porque el tabaco se trabaja en un pequeño bohío, en un pequeño conuco, con las plantaciones, con el secadero, con la casa del propietario, que la trabaja la familia, con algún jornalero o previamente con algún esclavo, ¿vale? Entonces esto va a ser clave para ese desarrollo. Y no solo para el desarrollo en destino, también para el desarrollo luego en origen. Ya veremos, ¿vale? Dicho esto, además de ese tránsito de población, va a haber tránsito de productos. Se transmitirán cebolla, trigo y otros productos agrícolas. Cebollas, muchísimas. De La Palma, de Lanzarote, de las Islas Mayores, también otro tipo de productos. Y luego se trae para Canarias otros productos. Tabaco, productos más refinados para la élite, etc. Además de ello, va a haber un trasiego importante de ideas y de modernidad. No tanto de ida como de vuelta. No tanto de ida como de vuelta. Y ya lo veremos ahora, ¿vale? Y además se va a contribuir a un trasvase poblacional intracaribeño. El isleño dentro del Caribe se va a mover. Si no quiere decir que todos se muevan, pero sí que es cierto que va a ir eludiendo esa convulsa realidad que tiene el Caribe hispano, incluso si añadimos Uruguay también, durante finales del 19, principios del 20, sobre todo finales del 19. ¿Vale? Pero lo dicho, hay algo más que trasvase de personas. En cuanto a los retornos, el retorno del indiano va a estar muy marcado en el imaginario colectivo en Canarias, ¿vale? Más allá del legado que nos deja a nosotros, que cogeremos más adelante, que abordaremos más adelante, lo que hay que tener en cuenta es que la inmigración canaria americana repite patrones. Es una migración que en origen es agrícola en su amplia mayoría, muy amplia mayoría, más en un porcentaje mayor que para el resto de España, un porcentaje mayor que para el resto de España, y va a mantener esa fuerte vinculación a la tierra. El objetivo es la tierra y la pequeña propiedad de la tierra. Entonces, ese objetivo que ya se tiene en Canarias se va a intentar desarrollar en América y luego cuando se retorna se va a intentar volver a desarrollar en Canarias. ¿Vale? Y como pueden observar en la gráfica que les presento de Carnero Lorenzo y Nuez Llanes, para las islas de Lanzarote y Fuerteventura, la mayor parte de las fincas rústicas que se compran, en este caso en Lanzarote y Fuerteventura, pero es extrapolable a toda Canarias. A lo mejor esos datos no, pero es extrapolable a toda Canarias. Son compradas por indianos. Es decir, nos encontramos con quinquenios, por ejemplo, de 1856 a 1860, de 1866 a 1870, de 1876 a 1880, de 1881 a 1885, donde más de un 90% de las fincas rústicas que se compran en Lanzarote y en Fuerteventura, la compra capital indiano,
capital que viene de América. Esto se va a reproducir en La Palma, se va a reproducir en algunas islas, ¿vale? Y este capital va a invertir en actividades agroganaderas y forestales, ¿vale? Esto es clave porque esto produce una alteración de la realidad económica del lugar de retorno. El primero de los elementos que va a producir es el desarrollo del minifundismo en Canarias, que es típico, ¿vale? El minifundismo es el modo de explotación típico de la mayor parte del archipiélago canario y es fruto directo de otras cuestiones también históricas, pero una de las cuestiones que influye es esta compra de fincas por parte del capital indiano. Y además de la introducción de cultivos que luego se instalan en Canarias y se establecen como el tabaco, que va a ser clave, por ejemplo, hoy en la isla de La Palma. Va a estar muy significado ese cultivo del tabaco. No solo van a alterar la realidad económica del lugar, también van a alterar la realidad social. Hay que tener en cuenta que el indiano en muchas ocasiones no hace falta que venga enriquecido, que retorne enriquecido como si fuera un duque, pero con que crezca su patrimonio considerablemente ya va a alterar la realidad social. Estamos hablando de personajes que salen de las clases populares de la población y que cuando retornan tienen a lo mejor más capital disponible que las élites de ciertos lugares. Entonces esto va a alterar la realidad social. Y cómo son cooptados o cómo ellos mismos se instalan en zonas más apartadas o participan o no participan de la realidad social de esos territorios según el contexto. Y además van a alterar la realidad política. ¿Por qué? Porque traen una serie de ideas que son que en América se están desarrollando más. Y por ponerles un ejemplo, uno de ellos es el nacionalismo canario. Los dos primeros hitos del nacionalismo canario surgen en América. Esos dos hitos son la fundación, por así decirlo, la primera teorización del nacionalismo canario por parte de Secundino Delgado, que es un emigrante canario en América. Y en segundo lugar, la fundación del PNC por parte de Van Wemer en Cuba, del Partido Nacionalista Canario. Estas ideas no se producen en el archipiélago, se producen fuera y luego entran, ¿vale? Eso obedece a otra serie de cuestiones que si quieren en el periodo, la parte de preguntas, podemos abordarlo, pero ahora no me quiero extender. Pero hay que tener en cuenta que esto forma parte de la realidad. Ese vínculo de retorno va a seguir existiendo hasta hoy. ¿Dónde? Aparte de ese minifundismo, aparte de esa entrada de ideas políticas, aparte de esa vinculación de familias que siguen existiendo y siguen existiendo algunos territorios como, yo que sé, Cabaiguán en Cuba, que está muy vinculado a ciertos territorios de Canarias, por poner un ejemplo. Aparte de esa pervivencia económica, política y humana, hay una pervivencia cultural que se mantiene hasta hoy. Por ejemplo, en el folclore. El folclore canario va a estar muy determinado por su relación con América. Y una de las creaciones más comunes del folclore canario, que es heredero de América, son las décimas, ¿vale? Que también son típicas de Canarias, ¿vale? También son típicas de Canarias. O a un nivel ya más cercano a nosotros, en el consumo de la música de masas. Es decir, el consumo de la música de masa, ahora mismo, más allá del triunfo de la música latina en un ámbito general y sobre todo puertorriqueña, en los 30, 40, 50, 60 años previos, también con las músicas latinas, entiéndase el bolero, la salsa, el merengue, el son, el guaguancó. Esas son las músicas de consumo de las clases populares en Canarias, que se diferencian de las del resto de España, o se han diferenciado históricamente de las del resto de España. No quiere decir que no haya vínculo, pero hay más vinculación con las caribeñas. Por ejemplo, en las festividades. La imagen que aparece en la foto
obedece a la fiesta principal del Carnaval de Santa Cruz de la Palma, que se llama precisamente Los Indianos, el desembarco de los indianos. Como pueden ver, hay banderas de Cuba. Es decir, es una fiesta multitudinaria donde la población de esa localidad se multiplica por 2 o por 3 ese día. Bueno, por 2 o por 3 no, por más, por 3 o por 4. Entonces es una fiesta muy multitudinaria, es una apoteosis del carnaval palmero. Y hay una cierta vinculación con esos indianos que regresaban, a veces esa reivindicación, a veces en tono de burla, a veces no. También se asocia a esa música que viene del Caribe y al tercer elemento, que es la cultura del tabaco, que se desarrolla en esa isla de La Palma bastante. La Palma tiene una relación bastante fuerte con Cuba, o tiene una relación especial con respecto al resto del archipiélago con Cuba, ¿vale? Más señalada. Pero todos lo tienen. Además de ello, también el lenguaje. Ahí les pongo algunos ejemplos de palabras como guagua, que se utilizan en Canarias y que vienen del Caribe, que es un lenguaje que traen esos emigrantes retornados. Y bueno, como epílogo o como parte final, como último punto, quiero hablar un poco de los isleños y Puerto Rico. Les pongo ahí una imagen de un programa de la televisión pública canaria que se llamaba La Huella Isleña, que se grabó en Puerto Rico. Lo primero decirles que esta no es mi especialidad. El caso concreto de Puerto Rico no es mi especialidad. Es decir, hay autores que lo han trabajado, como Juan Manuel Santana, Álvarez Nazario para el tema del lenguaje y sobre todo Manuel Hernández González. Son los que han trabajado más la cuestión de Puerto Rico. Pero no quería terminar sin hacer un pequeño repasito a la especificidad puertorriqueña que existe. Es decir, el indiano canario siempre va a tener un vínculo importante con Puerto Rico, ¿vale? Esto se va a desarrollar durante el periodo de lo que aquí se llamó, a mi juicio equivocadamente, el tributo de sangre o la Real Cédula de 1678, en la que se llevaba a población a cambio de permitir comercio entre Canarias y ciertos puntos de América. Entonces se llevaba a población a poblar. Y esto, valga la redundancia, y esto lo que hizo fue eh, posibilitó fue la fundación de algunas ciudades importantes del actual Puerto Rico. O, por ejemplo, el traslado de culto. Ahí ven esa Candelaria, la iglesia de la Candelaria de Mayagüez, que se parece a la Virgen de Candelaria original que había en Tenerife, que es la patrona de Canarias. Era que se la llevó un temporal a principios del 19. Esa se parece más a la original que la que tenemos nosotros ahora, aunque la nuestra ahora se ha convertido en un elemento como muy diferenciador y muy ligado a la comunidad. Bueno, este precedente que se extiende desde el siglo XVI hasta el XIX, ustedes piensen una cosa, si bien es cierto que la mayor parte de los, a lo mejor este inciso sobra, pero lo quiero tener en cuenta, si la mayor parte de la población que va de la península a América, o una parte importante, tiene un estatus más o menos diferenciado, o va con un estatus diferenciado de blanco, de peninsular, etc., y entra por la casa de contratación, en Canarias, en 1511 se genera una real orden que permite la emigración a América y que dura un siglo prácticamente, a América solamente con la autorización del capitán de navío. Entonces es muy difícil controlar. Ana Lola Borges dijo que en ese siglo, afirmó que en ese siglo se movieron 10.000 canarios, pero es muy difícil medir cuánta población viajó y a dónde, porque el trasvase fue constante. Bueno, esto es lo que nos encontramos durante la Edad Moderna, pero durante el 19 también nos encontramos con ciertos incentivos para el traslado, ¿vale? Estos incentivos, por diversas cuestiones,
tanto para Cuba como para Puerto Rico, en este caso a una cierta asimilación, obedecen a cuestiones diferentes. Por ejemplo, en algunos casos se traía población o se llevaba población isleña porque es lo que se buscaba era un blanqueamiento de la población. Eso es clave. Pero también se aspiraba a llevar población isleña porque en lugar de peninsular, por un lado, porque estaba más adaptada al clima y al tipo de, o sea, adaptaba más al tipo de explotación, pero también porque no tenía, por parte de las élites, no, el canario no tenía esa vinculación tan fuerte con, con España. Se consideraba que era mucho más pragmático a la hora de relacionarse con las entidades nacionales en crecimiento. Entonces eso también generaba una relación diferenciada. Lo que es cierto es que contribuyen a esto, que es el despegue de la población en Puerto Rico en el siglo XIX, que por la década de los 20 está cercano a los 200.000 habitantes y a finales de siglo ya casi roza el 1.000.000 de habitantes. Entonces, ellos participarán, los canarios participarán. ¿Tendrán una participación especial en el siglo XIX como muy significativa? Pues no, no tanto como en Cuba. Hay que tener en cuenta los datos que dimos antes. Es decir, nos encontramos con que hay emigración, pero no tanto como en Cuba. Es más, no es ni siquiera diferenciada dentro del contexto español. Cifré de Lubriel habla de los canarios como la cuarta comunidad, o Canarias como la cuarta provincia de España que más población envía a Puerto Rico. Es decir, esto no es mucho comparado con todo el Caribe. Por ejemplo, a Cuba nos encontramos con que en la segunda mitad del siglo XIX la proporción de canarios que van es ligeramente superior que la de todo el resto de españoles. Es decir, hay una diferencia bastante importante. Aún así nos encontramos puertos de salida como el de Garachico, en el que hay, que es un puerto bastante importante, en el que la segunda mitad del, Garachico está en Tenerife, en la segunda mitad del siglo XIX, un 4% de los embarcados legales van a Puerto Rico. Les digo eso de legales porque algunos barcos que en origen se decía que iban a Puerto Rico, que iban a Cuba, luego se desplazaban a Venezuela, Uruguay, que no pertenecían digámoslo así, a la corona española, al imperio español. Y también es cierto que hay algunas autoridades, como el alcalde de Lanzarote, Rafael Rancel, que intentó canalizar esa migración desde Uruguay, porque en Lanzarote había mucha migración y en Fuerteventura hay mucha migración a Uruguay, hacia Puerto Rico y Venezuela. Bueno, en fin, esta población contribuye al trabajo en el campo, principalmente al trabajo de la caña a través de mano de obra libre, pero también contribuye a ese blanqueamiento en destino. Dicho esto, nos vamos a encontrar con población que retornará a Canarias, ya sea de una manera temporal o de una manera definitiva. Y por último, el siglo XX, porque hemos dicho que nos íbamos a centrar entre 1875 y 1930, el siglo XX mantendrá la tendencia de Cuba como lugar prioritario, Puerto Rico incluso irá desapareciendo poco a poco, pero se mantendrá Cuba, Venezuela como lugares, y en menor medida Uruguay como lugares prioritarios. Lo dicho, durante las guerras de independencia solo habrá un impas cuando se produzca la entrada de los americanos, y la vinculación canaria con Cuba en este caso es tan potente que a poco que los americanos se pacifiquen, entre comillas, la situación o lleguen a un acuerdo con los españoles, se va a reactivar la migración de canarios y se va a volver a tornar masiva, Esta tendencia durará hasta los años 30, cuando la Gran Depresión y las leyes de restricción de entrada de trabajadores en Cuba y también en otros países de América
imposibilitará la salida de los canarios hacia su lugar de socorro habitual, que es América, y con una serie de implicaciones en el territorio, que lo mismo digo como antes para el tema del nacionalismo canario. Si quieres las hablamos en la pregunta. Que modificará muchísimo la realidad local. Y después de esto se abrirá la última gran emigración canaria, que se producirá desde los años 40 hasta los años 70 del siglo XX a Venezuela, que será realmente masiva. Pero aún así, lo que quiero mencionar de este siglo XX es que será una continuación de lo que habíamos visto para finales del XIX, con una canalización mayor hacia, hacia Cuba. Bueno, para finalizar, para concluir, quiero dejar una serie de cuestiones, remarcar una serie de cuestiones que yo creo que se dejan entrever de esta conferencia, de esta pequeña conferencia. Lo primero es que el canario es percibido como un elemento diferente y diferenciado en el Caribe. Es decir, no se le incluye dentro de esa realidad general, por así decirlo, que incluye a los españoles en el Caribe. Esto en parte es porque Canarias, en sí misma, el territorio y su realidad social, se incluye dentro del contexto del Caribe, tanto a nivel económico como a nivel social, como sobre todo a nivel cultural, incluso en el ámbito político. En el caso concreto del siglo XIX, la emigración canaria a América, sobre todo al Caribe, pero también tenemos que añadir Uruguay, como hemos mencionado, se va a caracterizar por tener sus propias condiciones, pero también por insertarse en el seno de dos fenómenos un poquito más long durée y un poquito más estables en el tiempo y más globales, como son el proceso del fin de la esclavitud, progresiva en todo Occidente, con ese efecto sustitución en un primer momento con la contrata, y posteriormente con el desarrollo del modelo capitalista, sobre todo ligado con la plantación, en el que el isleño va a funcionar como mano de obra barata. Y por último, plantear que Puerto Rico, que fue un lugar esencial para los canarios durante el siglo XVI, XVII, XVIII. En el XIX será un lugar particular e importante, pero no será uno de los objetivos prioritarios, sobre todo en la segunda parte. Esta tendencia se remarcará aún más en el siglo XX, y esto es lo que dará o producirá que en la parte final de este periodo que hemos trabajado no se produzca una reproducción, por así decirlo, del modelo migratorio. Y espero no haberme alargado mucho y que les haya parecido por lo menos alguna parte interesante este recorrido general por la realidad de la vinculación canario-americana y sobre todo canario-caribeña. Gracias, Ángel. Nada, tengo aquí unas preguntas. Si es posible, ¿podrías regresar a la última vista de la presentación? Pues quiero empezar con la última pregunta que recibí. Vale. Sí, y está allí. Aquí. Gracias, ¿verdad? Ahí me dices, Puerto Rico es un lugar particular e importante para los canarios, pero no es uno de los objetivos prioritarios. Según la explicación que das, si hablamos del siglo XIX, Puerto Rico y Cuba fueron los últimos territorios españoles aquí en el continente americano. Y veo que según la explicación que nos estás dando, pues los canarios preferían irse a Venezuela o a otros lugares. Sí. Aparte, ¿qué razones hay para eso? A ver,
¿Hay emigración a Puerto Rico? Sí que hay. ¿Por qué prefieren ir a Venezuela? ¿Por qué prefieren ir a Venezuela? Porque hay un vínculo previo, que en el caso de Puerto Rico también se produce, pero también porque se está por dos cuestiones. Una de tipo económico, que es el gran desarrollo de la actividad cacaotera, sobre todo en Venezuela. Entonces, ellos se van a insertar muy bien en esa realidad. Y luego, Venezuela va a ser el principal lugar escogido por los canarios, y esto va a generar vínculos con el tiempo, para eludir el servicio militar o para desertar y eludir el servicio militar. Yo soy muy joven, eludir el servicio militar. Y luego hay reclamaciones y se generan vínculos familiares, más allá de los llamados que existían previamente. Entonces, este cúmulo de cuestiones, es decir, por un lado la situación económica y por el otro lado el estatus político, es decir, de irte a una república extranjera para evitar una serie de cuestiones que son más perjuiciosas y evitar una serie de controles, es lo que hace que Venezuela esté por delante. También teniendo en cuenta una cosa, que es que esto sí lo comparte con Puerto Rico, que es que hay una vinculación constante, constante. O sea, que podemos decir que parte de esas razones es un aspecto político, ¿no? Sí, es un aspecto político. Ah, Porque y por esa misma línea, también mencionaste, déjame mover aquí, la inmigración 1940-1960. Me preguntan razones, entiendo, digo yo, estoy especulando, tú me darás la contestación, que esto es, luego, o sea, ocurrió la guerra civil y por razones políticas se da esta inmigración. ¿Es cierto o no necesariamente? no necesariamente. La guerra civil en España se produce entre el 36 y el 39, y a partir de mediados de la década de los 40 se comienza a dar un fenómeno en Canarias que es el que se llama, bueno, comienzan a salir polizones, que son estos perseguidos políticos, muchos salen como polizones, en barcos italianos que van a Venezuela, se incluyen. Y luego comienza a darse un fenómeno que es el de los barcos fantasma, lo que se llamó los barcos fantasma. Los barcos fantasma eran pequeñas embarcaciones de vela mal pertrechadas que salían directamente de Canarias hacia Venezuela. Los llevaba a la ruta. ¿Quiénes inician esa dinámica? Generalmente gente con problemas políticos, pero rápidamente se van mezclando porque la situación de carestía en España y en Canarias más aún es muy dura, porque Canarias estaba muy conectada a los mercados internacionales y con el bloqueo al régimen franquista se desconectó totalmente de América y del Reino Unido, que eran los dos grandes mercados. Entonces, va a haber un proceso de empobrecimiento terrorífico y esta población va a encontrar en estas salidas, digámoslo así, estas salidas de Tranqui, un modelo migratorio. Y es el que se va a dar durante todos los 40. Salidas ilegales hacia Venezuela. A partir de los 50, en Venezuela llega a un acuerdo, la Venezuela de Pérez Jiménez llega a un acuerdo con Franco y se produce la salida legal. Y aquí se va todo el mundo, por así decirlo. Es decir, Venezuela se convierte en la tercera. Nosotros siempre decimos que Venezuela es la octava isla, aquí se suele decir que Venezuela es la octava isla, pero se convierte en número de población en la tercera. Ahora no, porque ahora ha habido un éxodo en Venezuela y hay menos. Pero en un momento determinado llegó a ser llegó a tener más población, más canarios que 5 de las islas de Canarias. Entonces, resumiendo, en un primer momento, esa emigración o ese trasvase hacia Venezuela que se da a mediados del siglo XX es de exiliados políticos, pero muy rápidamente es protagonizada por población emigrante solamente económico, que lo que quieren es salir de la situación tan dura que hay en el archipiélago. Vale, vale, entiendo. Canarios que emigraron a Filipinas. A Filipinas. A Filipinas. ¿Ocurrió? ¿No ocurrió? Me imagino fue a menor escala. A Filipinas fue a mucha menor escala. Ahora mismo, yo es que tendría, yo ahora mismo, que seguramente habrá, pero ahora mismo no tengo fichado. Si
Si me lo preguntan por correo y yo busco algo, pues podría ser, pero no tengo conocimiento. Seguramente alguna habrá. Hay que tener una Sí, cosa en cuenta. sí, A los canarios durante la Edad Moderna, es decir, mientras funciona la colonia, las grandes colonias en el continente, se les dificulta mucho ir fuera de entornos, llamémoslo así, periféricos, es decir, dentro de la estructura de la colonia. Es decir, los centros de la colonia, Perú, México, luego Buenos Aires, yo qué sé, Cartagena, a pesar de que la zona alrededor de Cartagena, Santa Marta, es son fundadas por canarios y tal. Cuando se establece el control sobre la colonia, los canarios van a zonas muy periféricas. Es decir, a Uruguay se va, por ejemplo, los canarios fundan Montevideo. Los canarios fundan Montevideo porque a Uruguay se va porque los portugueses están llegando. Entonces se necesita que estos no avancen. A Puerto Rico se va porque Puerto Rico en un momento determinado, en el siglo XVII y XVIII, tiene problemas de población. A Santo Domingo se va porque Santo Domingo tiene problemas con los, primero, de población, porque el eje se traslada hacia el continente y luego con la incorporación francesa. A Venezuela se va porque Venezuela es un territorio muy poco poblado, que el control se remite a la costa y comienzan a aparecer por ahí holandeses, ingleses, franceses. Entonces, ¿qué se coge? A los canarios y se les dice, venga, ustedes para allá. Y se le sitúa en un pueblo detrás de los misioneros. Y así, por ejemplo, se funda San Antonio de Texas. Es una fundación ok, hecha con familias canarias. Entonces, claro, porque es un soporte para zonas que no son centrales. Por ejemplo, eh, las poblaciones canarias que van a México van a Campeche o van en Centroamérica a la Mosquitia. Esto en época moderna, en la edad moderna. ¿Por qué? Porque son periferias. ¿Esto quiere decir que no haya algún canario suelto? No, sí, Pereira Pacheco estuvo en Arequipa y tal. Pero no hay grandes cantidades de canarios en lo que para la estructura de la corona son los centros, porque compiten con el monopolio de la corona y con la casa de contratación, que es la burguesía sevillana. Y no los van a permitir si muy difícilmente, si ellos no quieren ni siquiera que la burguesía sevillana no quiere ni siquiera que los canarios comercien con estos puertos secundarios, por así decirlo, con San Juan, con Santiago, con Santo Domingo, con La Guaira, porque dicen que son unos contrabandistas. Va a haber muchos conflictos entre la burguesía canaria y la sevillana. Que hay contrabando, por supuesto, pero también es una dinámica diferente, es otro ritmo de... Porque los canarios muchos iban, el comercio canario mucho era al margen de la flota de India. muy bien, muy bien. Tengo aquí dos preguntas, las voy a combinar, porque es básicamente lo mismo, solo que con distintos actores. Conflictos entre indianos y peninsulares, conflictos entre indianos y canarios. ¿Hubo y cuáles fueron? Sí, hubo, claro está. Entre indianos y peninsulares. Vale. Me imagino que quiso decir que cuando regresan, llegan con esta riqueza. En un primer lugar, entre indianos y peninsulares, que tiene que ser en el contexto americano. Dos muy sencillos, uno es más evidente que otro. Uno es la revuelta contra la Compañía Guipuzcoana de Caracas, Ok. encabezada por Juan Francisco León, que es un personaje que ahora se le considera como uno de los elementos fundacionales de la República de Venezuela, que era un comerciante reño que se lidera una rebelión que se llamó la Rebelión de los Isleños, aunque en realidad había isleños y pardos y todo tipo y población de clases populares. ¿Por qué? Porque la corona, con las reformas borbónicas, lo que quiere es estancar el comercio. Entonces, eso dificulta el comercio de estos pequeños comerciantes y además no solo lo estanca, sino que se lo otorga a una serie de comerciantes peninsulares, en concreto vascos. Esto produce una serie de revueltas que acaban con bastante represión, que acaban con bastantes problemas. Y otro ejemplo es el, el motín. Eh, También a mediados de siglo se produce
Algo similar, otro síntoma de estos procesos de estancamiento, por así decirlo, borbónico en La Habana, el motín de La Habana por el tema del tabaco, y hay levantamientos contra esta actitud por parte de la corona, protagonizados por población canaria, que en su mayoría es pequeño propietario del tabaco. El motín contra el estanco del tabaco se suele conocer. Y está a mediados del 18. Conflictividad entre canarios, entre indianos y los propios que retornan, y las élites que ya se encuentran aquí. Las élites canarias, más allá del cierto rechazo que pueden tener o ridiculización en algunos casos, de estos que retornan, de cómo visten, de su forma de vida y tal, son muy hábiles a la hora de cooptarlo. ¿Por qué? Porque tienen más dinero. Entonces, en muchos casos, los abrazan, es decir, en un sentido metafórico, y los incluyen dentro de sus esquemas sociales. En otros no, pero en la mayor parte de estos casos sí. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero disponible, se les puede vender, incluso se les puede vender a sobreprecio, entonces se les acepta. Hay que entender una cuestión que es clave. Esto se extiende incluso hasta la época reciente. Gran parte de las empresas canarias que se desarrollaron sobre todo con el boom de la construcción, pero no solo ligadas a la construcción, en el crecimiento económico que es previo a la crisis de 2008, había mucho capital venezolano. Capital venezolano, no, capital indiano. Es decir, de emigrantes canarios que habían ido a Venezuela e invirtieron en su territorio de origen. Entonces, esto es una realidad que se va reproduciendo. Y es verdad que ahora vivimos en una sociedad, la democracia hace que la sociedad sea más abierta y el capitalismo, pero se puede hacer una ligera extrapolación sin caer en el anacronismo, por supuesto. Es súper, nada, vamos, Carlos. Carlos, si estás por allí, si quieres entrar en estos últimos minutos de la conversación, si alguno de nuestros invitados por Zoom desea hacer alguna pregunta directamente a nuestro invitado, simplemente Yo levante la tengo, mano que yo yo le tengo abro varias el micrófono. preguntas, pero me gustaría darle la oportunidad a los que están conectados en Zoom. Juan, Juan Hernández, si, si abres o prendes el micrófono. Carlos, en lo que Juan resuelve el problema que tiene con el micrófono. Seguro, ¿me escuchan bien? Sí, Sí. Damaso, excelente exposición, de verdad. La panorámica estuvo muy buena. Mencionaste brevemente el aspecto de la tecnología. Como tú sabes, tanto Cuba como Puerto Rico, más o menos a mitad del siglo XIX, estuvieron bastante avanzados en el mundo tecnológico, tanto en el procesamiento del café como el procesamiento de la caña de azúcar. Cuba mucho más que Puerto Rico, ¿verdad? Pero ambos, pues tú sabes que tuvieron posiciones mundiales en la economía del azúcar bastante privilegiadas. Creo que si no me equivoco, Cuba número uno y Puerto Rico creo que número tres en algún momento. ¿Hubo exportación de tecnología hacia Canarias de parte de Cuba y Puerto Rico o del Caribe que tú conozcas? Y si es así, puedes compartir un poquito sobre el asunto. Lo que se trajo a Canarias sobre todo fueron métodos de trabajo del tabaco, pero de una manera informal. Mm. También contamos con algún caso aislado
de trabajo ronero, de trabajo con tema de licores relacionados con la caña de azúcar, plantación de caña de azúcar, porque la época, Canarias tuvo dos épocas de azúcar, de producción de azúcar. Una para el mercado internacional, que fue el siglo XVI, en el que era el principal central azucarera del mundo, luego se traslada la caña de Canarias a Santo Domingo y Santo Domingo se come el mercado, igual que Canarias le hizo a Madeira. Y un pequeño periodo a finales del 19 que era más bien para consumo interno. Es verdad que una isla como es La Palma, que la he mencionado mucho, pero bueno, siguió manteniendo una cierta tradición azucarera para almíbares y algunas cuestiones así, pero en el siglo XIX se produce auspiciado por la corona, por otra parte, un intento de reactivar una cierta industria azucarera. Y en parte esa industria azucarera se monta con maestros roneros que se han formado en su mayoría en Cuba. Y probablemente para el trabajo de esa caña de azúcar, algunos ya habrán trabajado en esa caña de azúcar tanto en Puerto Rico como en Cuba y retornen al trabajo, pero también con mano de obra que no había emigrado. Gracias, Damaso. Tengo más preguntas, pero vamos a darle la oportunidad nuevamente si hay alguien en el chat de Zoom. Sí, Pablo, ¿me escuchan ahora? adelante, doctor. Ahora sí lo escuchamos. Sí, quiero primero agradecer esa excelente charla o conferencia que resulta ser magistral y quisiera preguntarle la influencia cultural puertorriqueña, específicamente la talla de Santos. Musicalmente ya sabemos, pero ¿cuán extensa es esa influencia? ¿Cuál? Es que no entendí, Talla no de oí mucho. Santos. Talla de Eh, santo, música, instrumentos, ¿cuán extensa es? vale, en el plano musical, pues desde la décima, hasta varios formas de expresión del folclore canario están muy vinculados con el tránsito, no solo hacia Puerto Rico, sino también hacia Cuba y Venezuela. Es más, la mayor parte de los grupos folclóricos en Canarias utilizan tanto el 3 como el 4 o el 3 o el 4 uno de los dos, o los dos, según el tamaño del grupo. Pero además se produce un consumo en la población bastante masivo de lo que es música producida en el Caribe, en el entorno del Caribe. Muchísima, muchísima, muchísima. Es decir, es como probablemente aquí sea la música más escuchada. Lo dicho, previo al boom de los últimos años de la música urbana, por así decirlo. La música urbana que procede sobre todo de Puerto Rico. Pero, por ejemplo, yo qué sé, referente desde Héctor Lavoe hasta Hasta Bad Bunny. sí, 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 hasta Bad Bunny hoy, pero desde luego, no sé, desde Héctor Lavoe a Willy Colón, a Maelo Rivera, a, yo qué sé, Marc Anthony, por ejemplo, es música que arrastra masas y masas y masas. ¿Y hay algo de talla de Santos? ¿Hay alguna influencia? No lo sé, lo desconozco, No sé. lo desconozco totalmente. Lo siento Pues mucho. muy amable, gracias. Carlos puede Gracias, continuar. doctor. Gracias, doctor Hernández Cruz. Pablo, ¿algún otro comentario del chat del Zoom? Sí, de Zoom, doña Carmen está, pues, está comentando que le interesa la información genealógica, ya que desciende de los Castro Díaz de Estremón y entiende que vinieron de la Gran Canaria. ¿Esos apellidos te suenan, Ángel? Castro
Castro Díaz de Estremón. Castro es un apellido muy ligado primero a Galicia y también a Canarias. Hombre, hay que entender que hay un trasvase poblacional muy importante. Hace unos meses salió un artículo en un diario de tirada nacional en España que decía que casi cada cuatro, cerca del 40% de los puertorriqueños con genes europeos descendían de Canarias. Entendido esto, de Canarias dentro del... No de Canarias en un sentido amplio, es decir, porque al final en Canarias hay gente que no tiene sangre aborigen, por así decirlo, no procede de elementos aborígenes. Y lo que medía era la población, simplemente la aborigen, la que tiene, ¿cómo se dice esto? Lo diré. Haplogrupo del norte de África. Entonces, si ya hablamos de haplotipo, que diga, si hablamos de estos porcentajes que pueden estar más o menos inflados, pero nos hablan de un trasvase poblacional muy, muy, muy importante, imagínense si ya añadimos a esta población que viene a no solo a esta población que tiene una descendencia aborigen, sino a canarios que son canarios de 3 o 4 generaciones o de 2 generaciones, cuya procedencia puede ser flamenca y castellana, o castellana y portuguesa, que hay muchísimas. Gran parte del poblamiento de Canarias se produjo con portugueses. Entonces, si solo hablamos de eso y estamos hablando de casi un 40%, imaginémonos si ya añadimos este factor a la ecuación. Así que seguramente esos apellidos puedan venir sin ningún tipo de problema de Gran Canaria. Gracias. Ángel, de mi parte, mi último comentario, ya muchos lo saben, pero pues te informo a ti. Yo soy de un pueblo aquí en Lajas que se llama Lajas, y en Lajas recibió una gran cantidad de migrantes canarios. De hecho, la Virgen es la Virgen de la Candelaria, la que tenemos en nuestro pueblo. Nada, gracias un millón, Carlos, te dejo para que finalice. Gracias a nuestro público que siempre está allí presente y a todos los que sintonizaron tanto por Zoom como por Facebook y a los que nos van a ver en YouTube. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Yo me voy a despedir porque tengo dos preguntas y las quiero hacer. Damaso, en enero del 2024, el doctor Lázaro Sánchez Pinto, no sé si lo conoces, el exdirector y asesor emérito del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. Él afirmó algo bien interesante. Esto no es una pregunta, pero me gustaría tu comentario. Pero en una conferencia que dio en la Universidad Católica de Puerto Rico, él afirmó que en Puerto Rico hay más genes de los canarios antiguos que en las mismas Islas Canarias. Algo sumamente interesante. ¿Qué tú dirías al respecto? No me extrañaría, sobre todo que en ciertas islas, porque se ha demostrado que en algunas, como por ejemplo el Hierro, el remanente es muy escaso. En otras no. Hay muchas diferencias de una isla a otra. Pero en algunas el remanente es muy escaso. Mientras que, por ejemplo, el movimiento poblacional que se produjo en el 16 y en el 17 y en el 18, bueno, sobre todo en el 16 y en el 17, fue bastante y a principios del 18 también, por eso no quería, me quedé 18, me quedé pensando. Fue bastante potente, entonces estamos hablando de una población que probablemente tuviera una carga aborigen muy potente, y sobre todo estamos hablando de poblaciones populares, que las élites no tenían tanta, bueno, salvo caso, no tenían tanta vinculación con este remanente, por así decirlo, aborigen. Así que no me extraña, y menos si lo dice él, una autoridad como él, que esto más allá de la hipérbole pueda ser cierto en algunos casos. Ser cierto en algunos casos. Excelente, gracias. Y la otra pregunta, sé que en el norte de España, yo estuve en Bilbao hace como 4 o 5 meses atrás, el tema de los indianos es uno que a mí siempre me ha interesado,
y sé que el indiano de esa región aportó mucho a su regreso a obras como hospitales, escuelas, centro de ayuda para los pobres y así por el estilo, ¿verdad? Centros de socorro, etcétera. En Canarias, aparte de la que comentaste, que la mayoría de la compra de tierra en algún momento se daba por esos indianos, y me imagino, ¿verdad? Para generar también actividad económica y generar empleos. ¿Cuáles fueron las aportaciones mayores de ese indiano de Islas Canarias en general? Hay que, por supuesto que hay beneficencia. Y además hay una beneficencia que es muy interesante, que es que no solo se produce del indiano sobre el territorio al que retorna, sino que hay mucho vínculo entre el emigrante y el territorio de origen, y el territorio de origen, sí, el emigrante y el territorio de origen, a nivel tanto de beneficencia cuando hay catástrofes, lluvias, yo qué sé, corrimientos de tierra, plagas. Hay envíos desde América a Canarias y también hay el caso contrario, es decir, retornados que cuando hay malas situaciones en Cuba o en Puerto Rico van a aportar dinero, no solo en su territorio en el que ya viven, sino en el otro. Es decir, va a haber una conexión bastante constante entre entre las dos orillas, por así decirlo. Las dos orillas. Excelente. Damaso, yo no creo que la que te haya que añadir mucho más a lo que ya pues se ha experimentado por todos nosotros. Como dijo el doctor Juan Hernández Cruz, una excelente exposición, una clase aquí magistral de hora y media, donde estoy seguro que hablo por todos, aprendimos un montón del tema, a pesar de que allá son wow, ¿qué horas allá? Son La casi una las y 1 cinco. y 6 de la madrugada. Sí. Y el hombre, imagínense si hubiese estado dando esta conferencia a las 4 de la tarde o a las 10 de la mañana. Pero queremos agradecerte nuevamente esa colaboración excelente. Este foro es tuyo. Cualquier otro tema en el futuro que tú entiendas que quieras compartir con tus hermanos acá en el hemisferio americano, pues sabes que cuentas con él y a la misma vez nos ponemos a tus órdenes, ¿verdad? Para colaborar en cualquier foro en que podamos ser útiles en las Islas Canarias o en España. Típicamente, ¿verdad? Mantenemos esos lazos bastante vivos, muy activos. Yo personalmente voy a España de 2 a 3 veces al año. Ahora regreso en febrero, finales de febrero, precisamente, y lo combino trabajo, vacaciones, e inclusive investigaciones. Pero quiero nuevamente, aunque yo soy el que estoy hablando, creo que estoy hablando por todo el mundo en esta Academia de la Historia de San Germán y estoy seguro que estoy hablando por la audiencia. Así que muchísimas gracias por todo y te dejo el micrófono para que te despidas. Nada, y poco más que añadir. Solo agradecimiento a ti, Carlos, y a Pablo, agradecimiento a todos los que me están escuchando. Para mí es un honor. La verdad que me hace muchísima ilusión haber participado hoy con ustedes. La verdad es que, sinceramente, se los digo desde el corazón, desde que me lo propusiste, fue algo que me hizo especial ilusión. Y poco más que agradecerte la invitación y la participación y todo, y las palabras y las preguntas. Y desde luego retomar esa invitación de que la próxima sea presencial, lo cual me gustaría bastante. Y lo mismo, reiterarte que cualquier cosa aquí en Canarias, invitados están. Ya te llegarán noticias más pronto que tarde de algún evento, de alguna invitación. Excelente. Nuevamente, muchísimas gracias por todo. Te vamos a hacer llegar el enlace de esta conferencia para que también lo tengas, lo puedas compartir, ¿verdad? Con tus colegas y amigos allá en el hermano archipiélago de Islas Canarias. Así que buenas noches, que duermas bien, ¿verdad? Porque todavía para nosotros nos quedan unas horitas, pero a ti me imagino pues que quizás vas directamente para el descanso. Sí, 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 a mí ya me toca ir a cama, que mañana madrugo que hay clase tempranito. Bueno, buenas noches a todos. Gracias Buenas por noches. conectarse nuevamente
Y Pablo ya nos dirá, ¿verdad? Más adelante, que siempre pues, nos gustan las estadísticas, cómo fueron las estadísticas de esta transmisión en vivo. Pablo, gracias como siempre por tu liderazgo y tu coordinación técnica de todo este evento. Gracias y buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias.